¿Qué significa ser un niño? Ahora que soy adulto me doy cuenta de que esta pregunta no es tan simple como recordaba. Se supone que es un plazo de tiempo entre los 0 y los 13 años de edad, en el que naces y conoces a algunas cuantas personas. No creo en el gen del mal, tal vez en la predisposición a la maldad por culpa de la mala crianza, pero no en la maldad como tal, solo en la inocencia de creer que lo que haces está bien cuando en realidad no es lo correcto. Pero, ¿qué es lo que en verdad te hace un niño todo este tiempo? Obviamente, la apariencia, la voz chillona y la niñez es un momento muy de exploración. Descubrimos el mundo y qué nos rodea, el primer contacto que tenemos con toda la sociedad. No sabemos qué nos depara todo y cómo reaccionaremos a ello. Cualquier error es válido, ya que nadie ha llegado a este mundo sabiendo cómo vivir. Ser niño te da cierto poder raro. Más o menos de eso va Clarence, de no tener sentido y que lo busques por ti mismo, o que hagas de tu propio mundo uno mucho más simple y sin grandes expectativas, aventuras de experiencias y todo lo que quieres vivir. Es irónico, ¿no? Como incluso una persona rota por dentro puede cargar con un mensaje tan raro, pues el origen de esta historia, para el que no lo sepa, llegó a arruinar la vida de su creador. Clarence es una serie animada estadounidense estrenada en el año 2014. Así es, esto tiene ya más de 11 años que salió, y yo que sentía que era de las más nuevas. La historia era simple pero compleja a la vez, ya que en un inicio Clarence se presentó como la historia de un niño de 10 años que vivía una gran cantidad de aventuras junto a sus amigos del barrio y escuela. Claro, estas aventuras eran desde la perspectiva infantil, nada de fantasía o magia real pasando, sino que eran cosas que todos podíamos hacer cuando éramos más jóvenes. Lo que es interesante de estas historias es la forma creativa y a veces tonta de contarnos cada capítulo. Skyler Page, el creador de Clarence, era alguien relativamente desconocido cuando se propuso en su historia. Es de esos casos donde fue mera suerte que su proyecto pasara las primeras etapas para convertirse en un show. Antes de Clarence no tenía un gran currículum en la industria, solo había sido un artista gráfico en algunos capítulos de Hora de Aventura y Secret Mountain Fort Wesson. Sí, sé que lo dije mal, pero es que tampoco lo planeo decir bien. Sí, esta serie es medio shitpostera y no era muy buena, siendo una mancha muy grande en su currículum. Si por mí fuera, incluso me gustaría verle la cara, pero aún así era un chico joven que venía de CalArts, el Instituto de Artes de California, el mismo lugar que creó la extraña tendencia de que todos veían o diseñaban a los personajes sobre la misma base. ¿Lo recuerdan? Esa cosa del estilo CalArts, todos criticaban eso. Ahora ya afortunadamente se lo olvidaron, ¿verdad? El punto es que Skyler fue alguien bastante raro, ya que desde los 17 años estaba metido en la industria de la animación y presentó la idea de Clarence cuando tenía tan solo 21, postulándolo como uno de los creadores más jóvenes de todos los tiempos. Tal vez eso hizo que fuera más fácil que los recuerdos y experiencias de su niñez fueran proyectados en la historia. Sí, si no lo sabían, para cuando Skyler Page estrenó esta serie solo tenía 23 años. Era menor que yo, what the fuck, y yo aquí perdiendo el tiempo como youtuber. Aún así, el que sea tan joven también pudo jugarle en contra, pues su paso por la industria no sería todo un camino de rosas. Y sí, hay que admitir que mucho, o probablemente todo, pasó por su propia mano. La primera historia de Clarence después de su piloto inicia en una ambientación muy familiar. Estos tres amigos están visitando una cadena de restaurantes que claramente hace una referencia a McDonald's y KFC, viejos lugares que solían estar llenos de juegos para niños, colores y fosos de pelotas. Aunque ahí también es cuando descubre que su amigo Jeff no parece gustar mucho de su comida, solo le gustan las papas fritas de ese lugar. Verga, ¿a quién no le gustan las papas fritas del McDonald's? ¿Han probado esas con un helado de vainilla? Uf, exquisito. Además de que este también parece darle una cierta ansiedad a la zona de juegos. Es demasiado ruidosa, llena de niños y también sucia. Gracias a estos primeros segundos del episodio, conocemos bien la personalidad de estos tres niños. Clarence es alguien bastante optimista y diríamos tonto. Bueno, tal vez más que un tonto, pero es un buen niño. Jeff es el niño listo, pero bastante cerrado, que no le gusta descubrir cosas nuevas y prefiere disfrutar lo que ya conoce. Y saben, eso lo hace alguien cuadrado, algo que podemos ver muy claramente en su cabezota. Y no me estoy burlando de un niño, me estoy burlando de un dibujo. Son caricaturas. Por otro lado, Sumo es... este güey es Sumo. Sí, el niño raro que un día llegó y pues ya nunca se fue. Más parece un perro que persona. Seguía mucho por sus instintos primarios. El capítulo gira alrededor de que Jeff no quiere hacer cosas normales que harían niños de su edad en la zona de juegos. Aunque Clarence aprovecha ese tiempo personal que toman todos en el baño para tomar sus papas fritas y llevarlo a la zona que antes le daba mucho asco. Tras ver toda esta persecución, Jeff enloquece, pierde
el control e inicia a perseguir a Clarence ignorando lo asqueroso, peligroso y penoso que le parecía ese lugar. La cosa se pone seria hasta un momento donde la persecución se ve en un enfrentamiento de verdad, haciéndolo ver como si algo malo fuera a pasar. Pero es gracias a esto que Clarence le enseña a jugar como se debe y también el divertirse. Fue toda esta experiencia mejor que haber venido a ese rincón y solo sentarse. Así también la subtrama de Sumo fue el haberse enamorado de un juguete de Jeff, el cual era una vaca muy sexy. No me juzguen, les juro que no soy furro, pero esa vaca estaba buena, güey. A mí me gustaría coleccionar esa figura. Aún así, con este gran inicio alabado por la audiencia y que pensaron en muchas historias, Clarence fue poco a poco ganando un público infantil y juvenil, aunque no estuvo exento de críticas. En realidad, por lo que recuerdo, en la época se le criticó muchísimo a sus protagonistas, ya que les parecía demasiado estúpido y les caía mal lo desesperante que serían comportarse como niños. Efectivamente, esto ya pasaba y llegó a pasar muchísimas veces en otras películas, series y cosas. Parece que a la gente no le gusta que los niños en las series animadas se porten como niños. También hubo quienes odiaban la serie porque era considerada un retroceso comparado con lo que estaban estableciendo las series animadas en 2014. Programas como Hora de Aventura, Un Show Más, Steven Universe y El Maravilloso Mundo de Gumball, todas en sus mejores momentos siendo consideradas un retroceso en regresar a las aventuras de poca escala. Pero desde mi perspectiva, Clarence era otra alternativa, una bastante alejada de la extravagancia y más fácil de ver, sin tantos cambios constantes, y digamos que entre todos los programas Clarence era algo diferente para la audiencia, y fue hasta después del paso de varios años que se inició a apreciar, como el propio segundo capítulo de la primera temporada, Un Día Genial con una Chica. El capítulo a simple vista parece contarnos una típica aventura de Clarence. Ella sí lo recuerda y lo invita a explorar la ciudad en bicicleta. Su idea es encontrar una roca errática, una vieja piedra gigantesca que fue movida por un bloque glacial hace muchísimos años. En su viaje miran detenidamente la ciudad, a sus personas y a varios conocidos que se unen detrás de ellos. También vemos que todos en la ciudad conocen a Clarence. De alguna forma el niño ha logrado dejar una marca en el pueblo afortunadamente buena, y en el viaje logran encontrar esta roca gigante. Es ahí donde podemos iniciar a armar las piezas de la historia, siendo el motivo de ese viaje una especie de despedida al lugar. Al inicio del capítulo, justo cuando salió, llegó un camión de mudanza. También todo en su casa ya estaba empacado. Sus padres parece ser que recientemente se han divorciado y no sabe si es que podrá volver pronto al lugar. No sabe muy bien tampoco cómo será su vida de aquí en adelante y parece tener miedo a los cambios. Aunque gracias a Clarence tiene unas palabras de aliento, contándole cómo en su tiempo él tampoco tuvo un padre. Pero eso fue al menos hasta que Chad llegó a su vida para apoyarlo. Tal vez está en una época de transición y puede que algo llegue mejor, porque si la vida inicia a ser mala es porque no ha empezado lo bueno. Un capítulo que para niños no podría parecer nada, pero un adulto podría entender completamente el divorcio de unos padres, el quedar en medio de un conflicto y buscar alguna distracción para no perderse en eso. Capítulos como estos son bastante comunes en Clarence, no solo con el protagonista, sino con diferentes perspectivas de la infancia. No dejan de ser aventuras de niños, pero con filtros de ciertos casos o tratos que pueden alterar su ambiente personal. De verdad, yo no recordaba lo drástico que parecen algunas historias, sobre todo en la primera temporada, como lo es el capítulo 15 de la misma, El Bote Soñado. Seguro conocen ya este episodio centrado en Sumo, un personaje que fue mostrado siempre como alguien sin grandes matices, alguien mucho más considerado de instintos y acción. Pero aquí también explican un poco más de su manera de ser, siendo algo heredado de su familia. Al ser castigado se le entrega un examen que me parece algo existencial para ser considerado de primaria. La pregunta es, ¿qué es lo que más quieres en el mundo? Y también, ¿cómo planeas conseguirlo? Esa pregunta da pie a la realidad, pues a diferencia de sus amigos, él no vive en las mismas condiciones. Vive en un camper en un terreno basura, con un padre bastante estricto y duro. Además de eso, él es tan solo uno de los 11 hijos que tiene su padre. ¿Verga, 11 hijos? Supongo que tiene que ver con que la serie está situada en los 80 o en los 90, pero por este motivo de ser uno de tantos hijos, no recibe mucha atención. Es ahí cuando escuchamos a su padre y se da cuenta de lo mucho que le gustan los botes, diciendo que para destacar o tener algo propio, él solamente se dedicará a construir un bote. El problema es que nadie le cree y se burlan de eso. Al inicio no sabe cómo hacerlo, pero en verdad se esfuerza. Rechaza jugar con sus amigos y dedica todo el tiempo a esa misión. Sus propias palabras es que no tiene tiempo para cosas de niños. Aunque si se dan cuenta, él todavía es un niño. Lo que sus amigos por fin entienden es que necesita su ayuda, decidiendo esforzarse junto a los tres para construir un bote. Lo que en cualquier otra caricatura significaría que estos tres niños lograrían construir un bote que flota y es increíble.
horrible. Pero al ser Clarence, la historia se vuelve más realista, ya que su bote no es como tal un bote, y tampoco dura mucho. Les da un momento de diversión y termina en un desastre, pero su padre está ahí para también apoyarlo. Eso también le da pie a una metáfora involuntaria, y muestra cómo a pesar de lo duro que es su padre, sigue queriéndolo, se preocupa y estuvo ahí para notarlo, cosas que veremos mientras más avanza la serie, ya que el padre de Sumo llega a estar presente siempre que lo necesita. Como cada personaje tiene sus episodios. En ejemplo, el capítulo de Un Jeff Corriente, donde este niño, que su aptitud más importante era ser el centro del universo y el más inteligente del grupo, acaba en un salón con gente de su nivel superior, volviéndose uno más de todos, mientras su deterioro mental inicia con una crisis de identidad, a causa de no saber cuál es su lugar en el mundo, que es además de una persona regular. No mames, qué pedo con Clarence, güey. Sí tenía unas pinches subtramas bien densas y eso que los niños no las notaban, güey. Vuelvan a ver la serie y les va a entrar depresión. Aún así, probablemente todos solo piensen en Jeff y en Clarence como un meme bien rancio de TikTok, bola de enfermos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pregunta seria, güey. ¿En qué momento volvieron estos tres niños unos pajeros? Con la foto de David Baker, ¿qué demonios, maldito perverso? Aunque no lo crean, Clarence es una serie muy rara, porque como dije, era el contraste de un programa que era infantil y ocasionalmente existencial, dejando al joven Skyler Page como una gran promesa de la animación en ese entonces, el que probablemente abriría el camino para una de las más grandes épocas animadas. Y es entonces donde todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué todo salió tan mal? Tras la emisión de su primera temporada, cerca de su final, se anunció abruptamente la despedida de Skyler Page de Cartoon Network en una especie de veto al creador, que ahora es popularmente conocido como el creador de Clarence. ¿Cómo es que el creador de este programa es despedido justo después de estrenarlo? Bueno, con el éxito viene también mucha atención, reconocimiento y responsabilidad. Con esto encima, el creador de Clarence terminó acosando sexualmente a una artista, una a la que tenía tiempo tratando de invitar a salir. El problema es que Skyler tiene el trastorno bipolar, lo que lo terminó en uno de sus ataques, situando en un momento bastante incómodo y atrevido con ella, cosa que no pudo ser omitida por su oficina, causando su veto permanente de la industria, pues después de eso su vida entró en crisis. Su situación bipolar solamente empeoró con los años. Le retiraron el control del programa, encargándolo al mando de Spencer Rolbet, quien también ahora se encargaría de darle la voz a Clarence. ¿Recuerdan cómo se veía el creador de Clarence cuando inició a hacer el programa hace 10 años? Alguien muy joven, bastante prometedor. Pues tan solo en un tiempo pasó de eso a esto. Un hombre mayor totalmente demacrado y destruido por haber perdido el sueño de hacer su serie animada. Lo peor es que en varios videos y en este ha minimizado los actos que realizó con su excompañera, pensando que no fue la gran cosa, culpando a la industria, pues seguramente otras personas también lo hicieron, pensando que lo utilizaron como ejemplo y para cubrir los errores de los demás. En su canal también publicó un video sobre Clarence, contándonos el supuesto cómo crear una serie relativamente exitosa en Cartoon Network y en el camino destruir tu vida, diciéndonos que Clarence solo es una serie de fetiches, mensajes subliminales y sueños freudianos. Efectivamente, todos los memes y las cosas que parecían raras se volvieron canon, pero no creo que de una buena forma. También diciendo que se inspiró y entre comillas copió a los Simpson, aclarando que Clarence no tiene padre por el complejo de Edipo y un montón de locuras que no sabemos hasta qué punto son reales, o si tan solo son intentos de destruir todo lo que amó en un inicio. Skyler Page como creador es un caso verdaderamente especial. Aunque de Spencer Rolbet, quien tomó la batuta de Clarence después, también tengo mis dudas, pues este hombre fue uno de los principales guionistas de 12 Forever, otra serie de Cartoon Network extraña que se fue a Netflix, y ahí también se volvió a perder el rumbo porque era amigo de su creadora, quien se tomó muy en serio la parte de tener 12 años por siempre. El mundo detrás de Clarence es una historia bastante tétrica, pues casi todos los involucrados de una u otra forma fueron acusados o arrestados en relaciones de casos de abuso, o también el intento de ligar con menores de edad. Podría decir que es un caso para estudiarse. Por cierto, tampoco sería malo hacer un video de 12 Forever. En un futuro es una de esas cosas que tengo pendientes. Si no la recuerdan, era una serie que parecía tener mucho potencial y pasó del amor al odio, lo que es perfecto para este canal. Aunque también tiene cosas turbias, es una creadora bastante rara. Regresando a Clarence, la
serie no terminó en realidad. Tuvo 3 temporadas y una cantidad muy grande de episodios. Se siguieron tocando temas profundos de fondo de vez en cuando, pero no igual que en la primera temporada. Capítulos tétricos o con esos mensajes subliminales del creador quedaron en su mayoría de la primera, como el de Amiguito, el que yo pensaba que era un capítulo que estaba en la segunda o tercera temporada, pero no, está en la primera temporada. Y se dice que este es un capítulo donde se cuenta realmente una experiencia traumática o lo que hizo su creador en ese proceso. En realidad, si no lo había dicho o no lo notaron, Clarence es un self-insert de su creador, una historia sobre las infancias de sus escritores y creadores, que comparten todas las experiencias raras que recuerdan de su infancia. Hay que decir que eso vuelve a la serie bastante genuina, porque detrás de esas aventuras había personas reales mostrándonos cómo fue desde su perspectiva crecer. Tras las 3 temporadas, 4 ordenadas en el servicio de streaming como Max, Clarence anunció el 4 de abril de 2017 su finalización. Fueron avisados con tiempo que la serie no volvería a ser renovada, probablemente porque no había más que contar, o también para sepultar la polémica detrás del show, ya que su creador seguía recibiendo algunos cuantos cheques. Sí, el problema aquí es que seguían pagándole a alguien que estaba conspirando en contra de ellos, y posteriormente sería arrestado en una tienda por haber robado pistolas de Nerf. Búsquenlo probablemente, porque arrestaron al creador de Clarence y sí, lo hizo por haber robado unas pistolitas de juguete. Clarence terminó, pero al mismo tiempo no, ya que a mi parecer es justo cuando termina que muchas personas inician a darle más oportunidad y comparten el gusto culposo entre comillas del show. Inician estos análisis de capítulos que ahora son populares en internet. En realidad creo que Clarence inicia a tomar fuerza justo cuando ya no queda nada por hacer del programa. Cerca de su capítulo final, Clarence retoma la batuta como un show popular, ya que es justo ahí cuando muchos otros lo terminaron, sobre todo en internet. Lo baboso de los personajes, sucio, infantil e incluso extraño del programa crearía varias tendencias, entre ellas los shippeos raros, teorías y claro, sus memes. Ahora sí, ya pueden meter sus clips raros. Terminamos la parte seria del video, siendo los personajes perfectos por las raras voces que tenían. Por cierto, me olvidaba de Gilben, quien se volvió un ente lovecraftiano superpoderoso a causa de la semana en Cartoon, uno de los misterios de la semana que nunca se pudieron resolver de verdad. ¿Se acuerdan de una semana en Cartoon? Hace poco el creador hizo un pequeño video de recordatorio en Twitter, no sé si lo subió a YouTube. Igual no entiendo tampoco esa fijación rara de hacer sonidos con las voces de Clarence y Jeff, ¿no? Porque también el hecho de que muchos confundieran a Jeff con Steve de Minecraft. Lo que todos hacían era una mezcla de gustos opuestos, un programa para niños metido entre chistes sexuales, insultos y momentos incómodos. No los puedo poner todos aquí, tampoco se pueden mostrar bola de pajeros enfermos de género. Bueno, yo igual los vi, a mí también me salieron. Me atrevería a decir que Clarence también creció gracias a la cantidad de locas teorías y raros episodios que tenía. Una semana Cartoon inició a señalar las inconsistencias y momentos extraños del show, siendo muy seguramente uno de los programas con más teorías conspirativas a causa de sus escritores, ya que como son historias propias, muchas de esas cosas solamente se quedaron ahí, creando estos momentos que son fácilmente parodiables o sacados de contexto. Hay apoyo, nomás falta el talento, bola de huevones. Por cierto, esto no lo mencioné antes porque no sabía dónde meterlo, pero lo tengo que decir, es que es para mí el mejor ship de la serie de Clarence es con Bella. A mí me vale verga los memes y todas las otras cosas raras. Tenía que decir que este es el mejor capítulo y el mejor ship de todo Clarence, de lejos. Pero bueno, Clarence es una serie muy buena. Tiene sus dosis de infancia mezclado con un mensaje optimista que a veces necesitamos escuchar, sobre todo cuando ya eres adulto. Puede divertir a los niños y a veces darte un bello recuerdo de cuando las cosas no eran tan complicadas. Por eso Clarence merece amor. Y es una lástima lo manchada que está la serie por la gente que hay detrás. Pero aquí es donde tú mismo decides si eres capaz de separar el arte del artista, o esa misma obra debe pagar por venir de alguien manchado. Por el momento eso es todo lo que tengo que decir. Me hubiera gustado hablar de muchos otros capítulos, pero para eso ya hay miles de resúmenes en internet. Yo solamente vengo a informar y también pues que esta semana tengo un viaje a Ciudad de México y pues no sé, probablemente para cuando ven este video ya regresé. Por cierto, se me olvidó mencionar que Chad es el Chad, güey. El mejor padre de la ficción. No es el mejor, pero sí es un gran padrastro. Él demuestra que puede ser una gran figura paterna a su manera. Y también pues me faltan otras personas como la profesora Baker, que tiene su propia historia de fondo de una adulta mayor que no ha encontrado el amor. Les digo, Clarence tiene muchísimas cosas, pero que siempre lo interponen los memes y todas las cosas tontas que ponen de Jeff y de Clarence. No, ¿por qué hacer eso? Mi chilito. Pero nada, ahora sí ya me voy. No sin antes decepcionarme de ustedes y de la humanidad. Recuerden dejar un like, un comentario, compartir este video y ahora sí, nos vemos. Adiós. Bye.